Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo. Desde la Unión del Pueblo Leonés presentamos una proposición no de ley que va más allá de las cifras, de los tecnicismos y de las formalidades administrativas. Se habla de algo que es esencial, de la vida en nuestros pueblos, de la dignidad de sus gentes y de la necesidad de que la Junta de Castilla y León actúe con decisión para garantizar que nuestra tierra rural no desaparezca y más ahora con todo lo que ha pasado con estos incendios que han afectado de una manera tan catastrófica a las provincias de Salamanca, de Zamora, a la provincia de León, donde las comarcas Berciana y Cabreresa han sufrido y han sido las más perjudicadas, junto con otras zonas de esta provincia donde se han quemado reservas de la biosfera, parques naturales, patrimonio de la humanidad, algo impensable en el siglo XXI. Y, por supuesto, no quiero dejar de mencionar lo que han padecido y sufrido también las provincias de Palencia y Ávila. Y lo que ha pasado tiene que ser una lección de lo que nunca debería de pasar otra vez, porque cuando se queman nuestras zonas rurales, se quema un estilo de vida que agoniza y muere sin que nadie tome medidas para atajar lo que todos sabemos que está pasando con el mundo rural. Y como se muera el mundo rural, se morirá el mundo urbano, porque sin el mundo rural, o si el mundo rural no produce, el mundo urbano no come. La región leonesa en especial, al igual que otras comarcas de esta comunidad, vienen sufriendo desde hace décadas un proceso imparable de despoblación y envejecimiento, una realidad tozuda que no entiende de colores políticos y que golpea con especial fuerza a los municipios pequeños, a los pueblos de montaña, a esos pequeños pueblos donde cada día resulta más difícil mantener servicios básicos, oportunidades de empleo o siquiera una mínima cohesión social. En esta situación imparable de pérdida demográfica y de abandono progresivo, es imprescindible que seamos capaces de identificar aquellos elementos que todavía actúan como freno frente a la desintegración del medio rural. Y uno de esos elementos lo constituye, sin lugar a dudas, la agricultura de autoconsumo o agricultura de subsistencia. Se trata de una práctica profundamente enraizada en la vida cotidiana de nuestros pueblos. No hablamos aquí de grandes explotaciones ni de cultivos destinados a la exportación, sino de pequeños huertos de unas pocas tierras que los vecinos cultivan, no solo para abastecerse de alimentos, sino también como forma de sociabilización, de arraigo, de contacto con la tierra que les vio nacer y que constituye en muchos casos la última razón para permanecer en el territorio. Todos los aquí presentes debemos entender que estos huertos son mucho más que parcelas sembradas de patatas, de berzas, por cierto, les aconsejo que prueben el caldo berciano, que está buenísimo, de tomates o de pimientos, tierra por excelencia el Bierzo, tierra pimentera, que también le aconsejo que los coman. Son en realidad un espacio de convivencia, de intercambio, de transición transmitida de generación en generación. Son una herencia cultural y social de un valor incalculable que si la dejamos perder ya no podrá recuperarse. El problema es que esta agricultura de autoconsumo depende en gran medida de unos sistemas de riego tradicionales, como son las pequeñas presas, acequias, canales, que requieren un mantenimiento constante y un esfuerzo físico notable. Hasta hace unos años este trabajo lo asumían colectivamente los vecinos, hombres y mujeres del pueblo, pero la realidad actual es que la mayoría, quienes permanecen en los pueblos, son personas de edad avanzada, muchas veces con limitaciones físicas o con la imposibilidad material de llevar a cabo estas tareas de conservación y mantenimiento. Esto provoca que cada vez más huertos queden abandonados, que las acequias y presas se colmaten, que los canales se pierdan y que con ello se abandone también un modo de vida. No es un problema menor. Cuando se abandona la tierra, se abandona también el paisaje agrario, se degrada el entorno, desaparece una parte esencial de nuestra cultura e identidad rural y, lo más grave, se refuerza ese círculo vicioso en el que la despoblación genera abandono y el abandono acelera aún más la despoblación. En muchos pueblos de montaña, y pongo de ejemplo a mi zona en la comarca de la Cabrera y del Bierzo, además las dificultades se multiplican. Los regadíos suelen depender de presas situadas en cotas altas, hay que subir por las laderas montañosas, donde es preciso modificar manualmente la dirección del agua para que llegue a las distintas parcelas. Se trata de un esfuerzo físico que resulta casi imposible para la población envejecida y que aún mantiene esa actividad, y que depende muchas veces de la buena voluntad de algún joven vecino, hombre y mujer, que quiera subir a cambiar el sentido o el curso del agua en una dirección u otra. Y lo cierto es que a día de hoy no existen medidas públicas eficaces que faciliten estas labores, ni ayudas técnicas o materiales que alivien la carga que soportan los vecinos.
Por eso lo que se plantea en esta proposición no de ley no es un lujo ni un capricho, es una necesidad urgente si de verdad queremos sostener la vida en nuestros pueblos. La propuesta que proponemos es clara: crear una línea específica de ayudas dirigida a los municipios de menos de 1.000 habitantes, destinada al mantenimiento, mejora y modernización de las infraestructuras de riego tradicionales. Se trataría de actuaciones que pueden ser diversas: rehabilitar presas y acequias, instalar mecanismos sencillos que permitan un uso más eficiente y accesible del agua, o la automatización para dirigir el agua en una dirección u otra según la necesidad y facilitar la adquisición de materiales que alivien el esfuerzo físico de los mayores. Todo ello acompañado de la participación de las entidades locales y de los propios vecinos, hombres y mujeres, que son quienes mejor conocen sus necesidades y quienes deben de tener la última palabra sobre la prioridad de actuación. Lo que se pide en esta proposición no de ley es de sentido común. No hablamos de inversiones desmesuradas ni de proyectos faraónicos. Hablamos de actuaciones perfectamente asumibles desde el presupuesto autonómico, con un impacto económico limitado, pero con un impacto social, cultural y humano extraordinariamente positivo. Porque no olvidemos que estamos hablando de municipios de menos de 1.000 habitantes, pero es que hay muchos que no llegan ni a los 500 habitantes y que están conformados por varias pedanías, con lo que ello conlleva en cuanto a número de habitantes. Por lo tanto, son municipios en los que cada persona que se marcha cuenta y en los que cada persona que logra mantenerse es una victoria frente al abandono. Si con medidas relativamente sencillas conseguimos que estos vecinos puedan seguir cultivando su huerto, manteniendo su paisaje y reforzando su arraigo y su gastronomía, estaremos contribuyendo a sostener el tejido social y a evitar que estos pueblos mueran definitivamente. Además, hay que destacar el valor ambiental de estas prácticas. La agricultura de autoconsumo favorece la conservación de variedades locales, mantiene un mosaico agrario que protege la biodiversidad, contribuye a la lucha contra los incendios al evitar el abandono total de la tierra. Vuelvo a recordar lo que ha pasado recientemente en este mes de agosto, que no se nos olvide. Y fomenta un uso racional y sostenible del agua. Son beneficios que trascienden lo individual y que revierten en toda la sociedad. Por otro lado, no podemos olvidar la dimensión intergeneracional. Los huertos y las tierras de autoconsumo son también una escuela de transmisión de valores. Los nietos aprenden de los abuelos cómo se siembra, cómo se riega, cómo se aprovecha cada recurso de la tierra. En un tiempo de desconexión con la naturaleza y de pérdida de referentes rurales, este contacto resulta fundamental para mantener viva nuestra cultura e identidad. La Junta de Castilla y León tiene la responsabilidad de apoyar estas prácticas, de garantizar que la población rural cuente con las herramientas necesarias para mantener su modo de vida. Y este apoyo no puede limitarse a las grandes explotaciones o a las ayudas de la PAC, que son imprescindibles, sí, pero no alcanzan a este sector más pequeño, más invisible, que es la agricultura de autoconsumo. Precisamente porque es pequeña y dispersa, necesita una política específica y eso es lo que pedimos aquí. Señorías, si hoy rechazamos esta proposición, estaremos enviando un mensaje muy negativo a nuestros pueblos, que sus problemas no importan, que sus tradiciones no merecen protección, que su modo de vida no es prescindible, pero si la aprobamos estaremos diciendo que todo lo contrario, que reconocemos su valor, que estamos dispuestos a acompañarles y que creemos firmemente en la vida rural y que la vida rural tiene futuro, si somos capaces de cuidarla y sostenerla y, como consecuencia, la vida urbana también, porque sin mundo rural, como ya he dicho, no habrá mundo urbano. No olvidemos que detrás de esta proposición de ley hay personas concretas, vecinos, hombres y mujeres, que con esfuerzo siguen manteniendo vivo un huerto en condiciones cada vez más adversas. Personas mayores que, pese a sus limitaciones, continúan aferradas a la tierra porque en ella encuentran sentido y compañía. Familias que ven en la agricultura de autoconsumo una forma de completar su economía y de asegurar alimentos de calidad. Por eso no estamos hablando solo de riego ni de presas y acequias, estamos hablando de personas, de dignidad y de futuro. Y esta es la razón por la que pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Concluyo reiterando lo esencial: la despoblación y el abandono rural no se combaten solo con grandes discursos o con macroplanes estratégicos. Se combaten también con medidas concretas, cercanas y adaptadas a las necesidades reales de los pueblos. Y por eso paso a leer la propuesta de resolución.
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a crear una línea específica de ayudas destinada a los municipios de menos de 1.000 habitantes para el mantenimiento, mejora y modernización de infraestructuras de riego tradicionales con el objetivo de facilitar la práctica de la agricultura de subsistencia y autoconsumo entre la población residente, que contemple, entre otras actuaciones, la rehabilitación de pequeñas presas y acequias, la instalación de mecanismos que permitan un uso más eficiente y accesible del agua de riego en terrenos con difícil orografía, así como la adquisición de medios materiales que faciliten estas labores a la población de edad avanzada, promoviendo la participación de las entidades locales y de los vecinos en la planificación y ejecución de estas actuaciones, con el fin de adaptarlas a las necesidades reales de cada territorio y contribuir al mantenimiento de modo de vida rural. Muchas gracias.